Bien, debe, por favor. Ya, ¿me escucha, por favor? Sí, se escucha, doctor. Ya, gracias. Bien, esta es nuestra tercera. Eh, Hoy día vamos a tocar una neoplasia. En la segunda clase vimos una neoplasia muy representativa de las mujeres, que es el cáncer de mama, que habíamos visto que epidemiológicamente era 100 veces más frecuente en la mujer que en el varón, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata es inherente, pues, al el cáncer más frecuente del sexo masculino y una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo. Entonces, un factor de riesgo importante para el cáncer tanto para el cáncer de mama como para el cáncer de próstata es obviamente la edad, pues, ¿no? A medida eh, que, que, que tenemos una expectativa de vida más prolongada, obviamente las enfermedades degenerativas, entre ellas las neoplasias, son mucho más frecuentes. Ustedes saben que la próstata es una glándula que, y el cáncer básicamente se encuentra localizado en la periferia de esta glándula. Imagínense a la próstata ah, haciendo un parangón con una. La pulpa, la pulpa de la oreja es el asiento de tumores benignos generalmente, o sea, la hiperplasia, por ejemplo. La hiperplasia se genera sobre todo en la pulpa, mientras que los adenocarcinomas, que son los tumores más frecuentes de la próstata, se asientan en la parte periférica de la glándula. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta refiriendo que han sido operados de la próstata y que el resultado, aparentemente ingresaron para una cirugía por una hiperplasia benigna de próstata y el resultado fue un adenocarcinoma de próstata. Pero ya me han operado, dicen, ¿no? Y lo que no saben es que obviamente se ha extraído parte de esa pulpa, pero más no la parte periférica de la glándula. Y en la parte periférica, como ya les dije, está el asiento de este tipo de tumores malignos. La cirugía, la cirugía estándar con fines curativos de un cáncer de próstata localizado es la prostatectomía radical. Es la prostatectomía radical, chicos. Obviamente en casos localizados. Esta es la agenda de hoy. Vamos a tocar algunos datos epidemiológicos, vamos a ver una definición, los factores de riesgo más importantes asociados al cáncer de próstata.
Vamos a revisar algunos puntos importantes de la biología molecular y de la oncogénesis de esta neoplasia. Vamos a revisar parte del cuadro clínico, el diagnóstico y finalmente haremos una revisión sobre el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a los datos epidemiológicos, una vez más, la fuente más fidedigna para mostrar datos epidemiológicos en cáncer, ustedes lo van a encontrar. Este es el HTTP. ¿No se ve? ¿No se ve la diapositiva? ¿Sigue la carátula ahí? Ahí. ¿Cambió? A ver, un momentito. ¿Se ve ahí todas las diapositivas? No, 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 sí estaba en formato de presentación. Ahí está en formato de presentación, ¿se ve? ¿Ahorita se ve chiquito? No, pero está en modo presentación. Voy a salir y voy a volver a entrar. A ver, a ver un ratito. ¿Ahora se ve? ¿Se ve, por favor? ¿Se ve agenda, todo? ¿Se lee? Ya, ya. Se está viendo, ¿no? Ya. Entonces, volviendo a la presentación, la más fidedigna de donde van a encontrar lógico sobre mortalidad e incidencia de cáncer es el observatorio que responde a las siglas de GloboCam. Esta es la última versión, es 2022, y como puede la incidencia en ambos sexos a nivel global en 2022, ¿verdad? Representante, obviamente, con un 7,3% de nuevos casos, que responden más o menos a 1.500.000 habitantes. 1,500,000 de nuevos casos. Esta es la mortalidad durante la próstata, es la octava de mortalidad a nivel global. A nivel Latinoamérica, ya haciendo una diferenciación entre neoplasias que afectan al sexo femenino y al sexo masculino, ustedes pueden ver que la causa, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad en Latinoamérica, ¿no?
Fíjense, es la primera causa de mortalidad en hombres latinoamericanos, o sea, un cáncer de próstata. En cuanto a incidencia, de lejos es el cáncer más incidente o la mayor presentación de casos nuevos es por cáncer de próstata, ¿no? Casi un 30% de los varones que, que debutan corresponden a cáncer de próstata, que debutan con un cáncer, ¿no? Y en Perú no somos ajenos a esa cifra, más o menos un poquito más del 25% debutan con, ¿no? Que se corresponde con casi en el 2021 hubo 460 defunciones por cáncer de próstata. Como ustedes saben, toda neoplasia la histología más frecuente del cáncer de próstata es el adenocarcinoma, en un 90%. Y pero también la próstata es asiento de otros tumores, como los tumores neuroendocrinos, incluso puede haber linfomas, pero histológicamente, el tipo histológico más frecuente de cáncer de próstata es adenocarcinoma. Y como les decía, se localiza fundamentalmente en la zona periférica de la próstata, no es un tumor central. Nace en los epitelios acinares o ductales de la glándula. Como toda glándula tiene epitelios ductales, epitelios acinares, y obviamente estos epitelios pueden desdiferenciarse e incluso llegar hasta una anaplasia, ¿no? Y finalmente invadir otras estructuras y otros órganos vecinos. Fíjense, esta imagen se corresponde a un PET-CT. El PET-CT es una tomografía en donde al paciente se le inyecta un radioisótopo que se denomina FDG, que es la, que es la fluorodesoxiglucosa. El fundamento de este examen, una vez que el paciente ha sido expuesto a la fluorodesoxiglucosa, se supone que el tejido tumoral, en este caso la próstata del paciente, donde el tejido tumoral es hipercatabólico, por ende, tiene altos requerimientos de glucosa. Entonces, como le hemos inyectado una glucosa radioactiva al paciente, entonces lo que sucede es que la zona donde hay tejido tumoral va a captar ávidamente esta glucosa radioactiva. En este caso, esa zona tumoral es la próstata, pues, y ustedes pueden ver que una vez el paciente ya con el radiotrazador es sometido se somete al procedimiento, a la máquina, que es parecido a un tomógrafo. Este tomógrafo se encarga de captar, pues, esa glucosa radioactiva y obviamente, después las imágenes son reconstruidas en la computadora y como ustedes pueden ver, hay una captación ávida a nivel de la próstata y esto se grafica con ese color. Entonces, esta es una imagen de fusión del PET-CT, ¿no?
que es una tomografía por emisión de positrones. Ahora, los factores de riesgo del cáncer de próstata, fundamentalmente la edad. Ustedes pueden ver, ¿no? A mayor edad, voy avanzando en edad y el porcentaje y las posibilidades de sufrir cáncer de próstata se incrementan, ¿no? Este incremento es más dramático a partir de la de la quinta década, pues, ¿no? De los 50 años, ustedes pueden ver, del 5 al 46%, hasta el 70, 83%, y a mayor edad, obviamente, hay mayores posibilidades de sufrir cáncer de próstata. Ahora, con respecto a la raza, fíjense, estos son datos epidemiológicos. Ustedes pueden observar que la raza negra es la que tiene mayor predisposición a desarrollar cáncer de próstata, seguida de la raza blanca y de los hispanos, ¿no? Y de los hispanos, en relación a las razas nativas americanas o indias americanas, ¿no? Entonces, otro factor de riesgo es ser de raza negra. Ser de raza negra, estos son datos del Observatorio de Epidemiología de los Estados Unidos. Ahora, el cáncer de próstata, obviamente, este es otro gráfico, es más frecuente en en los, en los varones de raza negra en, que en relación a los varones de raza blanca. Un minuto, por favor. ¿Se ve, por favor? ¿Se ve, por favor? Entonces, hemos visto que la edad es un factor de riesgo, igual que la raza negra, que tiene mucho mayor predisposición a hacer cáncer
de próstata en relación a la raza blanca. En cuanto a la historia familiar y factores genéticos, sobre todo los pacientes que tienen familiares de primer grado con cáncer de próstata, diagnosticados antes de los 65 años, tienen una mayor predisposición a hacer cáncer de próstata. Los familiares de pacientes con cáncer de mama, sobre todo si estos han sido diagnosticados a edades menores a 50 años, también tienen mayor predisposición. Los familiares de pacientes con cáncer de ovario, melanoma, colorectal y páncreas también tienen una mayor predisposición de hacer cáncer de próstata. Los familiares de pacientes con cáncer de mama, pero, pero que este cáncer de mama haya sido padecido por varones, también tienen una mayor predisposición. En cuanto a los factores hereditarios de la línea germinal, se puede tener variantes patogénicas o mutaciones que son un poco raras, como el BRCA2 o la mutación de la ataxia telangiectasia. Y las variantes más comunes son polimorfismos. Una vez más, les vuelvo a recordar, línea germinal son genes que se heredan, son genes que se heredan. Y recordemos que este BRCA2, ya lo habíamos visto, en cáncer de mama. Entonces, los pacientes con cáncer de próstata también pueden tener mutado este BRCA2. Ojo, ¿por qué? Porque el BRCA2, recuerden, es un gen supresor tumoral, es un gen supresor tumoral. Su función es sintetizar proteínas que mantengan el equilibrio y no permitan la proliferación indiscriminada de células, reparo del DNA. Pero también hay hábitos que podemos, o malos hábitos que adquirimos a lo largo de la vida que nos puede predisponer al cáncer de próstata. Por ejemplo, la dieta alta en grasas animales, la dieta pobre en vegetales, los licopenos, los tomates son ricos en licopenos o productos derivados del tomate, disminuyen el riesgo de cáncer de próstata. La ingesta de soya disminuye el riesgo. El omega 3, el aceite de pescado, también pueden disminuir el riesgo de cáncer de próstata. El consumo de alcohol, no hay una relación clara, no hay una relación clara, pero en algunos estudios incluso se ha visto que disminuye el riesgo de tener un cáncer de próstata agresivo. El ser fumador aumenta el riesgo y empeora el pronóstico. El excesivo consumo de multivitamínicos puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. La obesidad también aumenta el riesgo del cáncer de próstata. Suplementos ricos en testosterona, los que van al gimnasio y empiezan a suplementarse con productos con testosterona, tienen mucho más riesgo de padecer cáncer de próstata. Y se dice que la eyaculación frecuente podría puede estar relacionado a un bajo riesgo de padecer cáncer de próstata y el corte es 21 eyaculaciones al mes. En cuanto al perfil biomolecular del cáncer de próstata, fíjense, este es un epitelio normal, ¿no? Yo puedo extraer células de este epitelio normal y puedo encontrar variantes germinales, como la mutación de BRCA, por ejemplo, ¿no? Pero también a lo largo de la vida yo puedo adquirir otras mutaciones, como son las mutaciones somáticas, ¿no es cierto? Entonces, se puede producir una atrofia proliferativa e inflamatoria a nivel del epitelio de la próstata.
¿no? Si progresa esa atrofia y el cuerpo no es capaz de destruir esas células anormales que se están generando, entonces se va a dar lugar a la neoplasia prostática intraepitelial, ¿no? Vean ahí la proliferación de células. Es a nivel del epitelio, no ha invadido la membrana basal, ¿no? Hay una displasia, en otras palabras, y a medida que se va que se va perdiendo un marcador importante que es el PTEN, se van generando fusiones génicas, por ejemplo, de esta TMPRSS2 con con esta otra proteína, y eso va a hacer que aumente esa proliferación celular. Además de eso, se puede tener algunas otras alteraciones a nivel de, como es la pérdida de Petén, que coadyuva para que se produzca un cáncer de próstata, en este caso localizado, ¿no? Pero si sobre este cáncer, a medida que va siguiendo su evolución natural, estas células adquieren mucho más mutaciones a medida que va pasando el tiempo. Una de ellas es la pérdida de mutaciones en P53. P53 es el gen supresor tumoral por excelencia. Entonces, si hay un daño o hay una pérdida de función de P53, ese paciente va, 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 va a ser proclive a que estas células generen metástasis a distancia. Entonces, y que estas células a su vez sean refractarias a tratamientos oncológicos. Y es por eso que es difícil el tratamiento de este tipo de pacientes. Inicialmente, las células que se exponen al tratamiento pueden sucumbir ante este tratamiento, pero las células sobrevivientes ya es otra clona diferente, es una clona resistente con cambios estructurales importantes que hace que los tratamientos no prosperen en estos pacientes. Entonces, un factor importante es cómo a lo largo del tiempo estas células pueden ir adquiriendo una serie de mutaciones que si no se corrigen a tiempo o si no se extraen a tiempo, estas mutaciones pueden, pueden ser tan graves que pueden producir una inestabilidad genómica, ¿no? Entonces, las mutaciones más frecuentes en cáncer de próstata y las más importantes son la de P53, de los receptores androgénicos, retinoblastoma, la vía del PTEN-PI3 quinasa, BRCA2 y ATM, entre otras, ¿no? Entonces, la diferencia entre un carcinoma in situ y un infiltrante es el compromiso de la membrana basal. No lo olviden, chicos, es el compromiso de la membrana basal. Entonces, todo empieza con la pérdida de PT, que es, que es una que es una proteína importante, supresora tumoral, y al perder esta proteína, se produce una sobreactivación de AKT, que a su vez al coadyuvarse con este gen de fusión,
que básicamente lo que produce es resistencia a a o o se activan mucho más fácilmente con la testosterona que producen sobre todo los testículos de los varones, y todo eso termina en proliferación, antiapoptosis, inestabilidad genómica y desdiferenciación. Las células cada vez son distintas unas a otras, ya no son de la misma estirpe. Se genera angiogénesis, migración celular e invasión, ¿no? Entonces, y toda esta evolución se va a dar a lo largo del tiempo. Toda esta evolución se va a dar a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense, este es un epitelio normal, este es un epitelio con una neoplasia intraepitelial de próstata, ¿no? Y este es un carcinoma, y este es un carcinoma que ya ustedes pueden ver que ha infiltrado la, la membrana basal. Del mismo modo, un punto importante es la pérdida de función de la función de esta proteína, del PTEN, que incrementa la inestabilidad genómica y hace que se adquieran otros, otras mutaciones somáticas. Y a mayor pérdida de la proteína, hay más posibilidades para la activación de AKT, que finalmente termina en proliferación celular, ¿no? El cáncer es una de las neoplasias, que son larvadas. Su tiempo de evolución es crónica. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, esto sobre todo, en países desarrollados, porque en nuestra realidad, la mayoría de los pacientes vienen asintomáticos. ¿Por qué? Porque en otros países tienen una cultura de prevención. Entonces, un paciente va a su examen de rutina y observan que el PSA está incrementado. Como el PSA está incrementado, le hacen un examen dígito rectal o le hacen una ecografía transrectal y descubren que tiene un nódulo en la próstata o tiene una lesión pequeña de próstata, lo emplean con una resonancia y probablemente ese paciente termine curado porque la enfermedad se ha detectado a tiempo y es un estadio clínico temprano. Eso es la realidad de los países. En nuestra realidad es totalmente diferente. En una realidad donde no hay una cultura de prevención, entonces los pacientes vienen cuando ya tienen un dolor en la región lumbar, ¿no? Doctor, tengo un dolor en la cintura y mi PSA está elevado. Le hacemos un examen de estadiaje y ya el señor tiene lesiones blásticas en todo el cuerpo. Entonces, varía el contexto, varía el lugar donde se presente la enfermedad. Generalmente los tumores bien diferenciados son asintomáticos y clínicamente no tienen mayor significancia. En cambio, los tumores de alto grado son agresivos y obviamente su clínica es más relevante porque va a producir metástasis. Estas metástasis, de acuerdo a la zona donde se ubiquen, va a producir un cuadro clínico, ¿no? Si es en columna, obviamente va a haber dolor. Si ha progresado a encéfalo, va a haber síntomas, obviamente, motores, etcétera. Entonces, va a depender mucho de la ubicación de las metástasis, ¿no? O puede producir hidroureteronefrosis por compresión de los uréteres y finalmente puede producir la muerte, ¿no? Fíjense,
En otras realidades, el 78% de los cánceres es localizado. Estos son datos de Estados Unidos. El 16% puede hacer metástasis a ganglios linfáticos y un 6% puede tener metástasis a distancia. En nuestro país, todo lo contrario, ¿no? El 78% o 80% de los pacientes son metastásicos. Al debut son metastásicos. O sea, todos vienen, puede ser un tumor bien diferenciado, pero si lo dejo pasar con el tiempo, mm, va a producir metástasis en otras zonas del cuerpo. En cuanto a los síntomas, si el tumor es localizado, obviamente el paciente va a estar asintomático, pues no va a tener mayor importancia clínica, va a estar tranquilo. Y los otros son síntomas inespecíficos relacionados al tracto urinario, ¿no? Hematuria, por ejemplo. Y hay un grupo de pacientes que viene por hematuria, que es la presencia de sangre en orina, ¿no? Y esta hematuria puede ser microscópica, puede ser macroscópica, como ustedes ya lo saben. O cuando tienen eyaculaciones, eyaculan con sangre y pues, si vienen recién al facultativo, y obviamente el compromiso de vesículas seminales ya contraindica incluso un procedimiento quirúrgico. O un incremento en la frecuencia de las micciones, ¿no? Sobre todo en el horario de la noche, nicturia. Doctor, toda la noche voy al baño. O urgencia miccional. Tienen ese tenesmo, o sea, van al baño, pero sienten que no ha vaciado toda la vejiga. Sienten que hay un stop, algo que les impide vaciar la vejiga. Y eso se traduce como una incapacidad para orinar. En algunos casos puede haber incontinencia urinaria, disfunción eréctil, pérdida de peso, obviamente. ¿Por qué? Porque todas las células malignas son hipercatabólicas y requieren mucho mayor energía. Y además que las células también pueden producir hormonas que disminuyen el apetito de los pacientes. La fatiga sobre todo es por la presencia de una anemia, ¿no? Una anemia crónica en relación a la enfermedad de fondo. Ya cuando hay metástasis, generalmente los órganos que se comprometen secundariamente a la migración de estas células, por migración de estas células tumorales son las vértebras, ¿no? Las vértebras son las estructuras que más se comprometen por este tipo de neoplasia. Y producto de esas metástasis, el paciente puede venir por dolor óseo, dolor a nivel lumbar, de espalda, o un síndrome de compresión medular por una fractura, ¿no? En un compromiso se fractura la vértebra y comprime a la médula espinal. Entonces hay todo un cuadro clínico que se genera bajo este diagnóstico de síndrome de compresión medular. Obviamente el tratamiento de base y de inicio es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Le tienen que practicar una vertebroplastía al paciente o una laminectomía para descomprimir y hacer que ese paciente no pierda la movilidad, sobre todo de los miembros inferiores, ¿no? Y posterior a ello, obviamente, podría recibir otro tipo de tratamientos locales, como es la radioterapia, ¿no? Producto de este compromiso óseo se puede producir hipercalcemias de la malignidad, cuyo tratamiento es sobre todo hidratación, hidratar al paciente y administrar bifosfonatos. La hipocalcemia generalmente se produce por el uso de antiandrógenos y cuando hay una infiltración de médula ósea, porque este cáncer puede infiltrar lamentablemente la médula ósea. Ustedes saben que en la médula ósea se va a producir la hematopoiesis. Y si está infiltrada, es decir, si hay una mieloftisis
hay una infiltración de células malignas en la médula ósea, se puede producir una pancitopenia, sobre todo anemia y plaquetopenia, ¿no? Anemia y plaquetopenia. ¿Cuáles son los signos clínicos? Yo tengo un paciente le he hecho una historia clínica adecuada, he hecho una adecuada anamnesis, me ha referido toda su sintomatología y estoy sospechando en un cáncer de próstata. Sospechando. Entonces, lo primero que hago en la consulta es pedirle un PSA, ¿no es cierto? Un PSA que obviamente si es cáncer, este va a salir elevado. Y si el PSA está elevado, y ante mi sospecha le puedo hacer también un examen dígito rectal, el famoso tacto rectal, ¿no? ¿Y cuál es el valor normal del PSA? Ustedes van a ver en todos los laboratorios de referencia, incluso del Seguro Social, es entre 0 y 4. Pero en realidad, los valores del PSA varían con la edad, chicos, varían con la edad. Fíjense, si el paciente está entre 40 y 49 años, el PSA puede variar hasta puede ser hasta 2.5. Si está es un paciente comprendido entre los 50 y 59 años, hasta 3.5. Si es un paciente de 60 a 69 años, 4.5. Y si es un paciente por encima de los 70 hasta los 79 años, 6.5 de PSA. Entonces, no hay un valor, el valor varía con la edad. El valor varía con la edad, chicos. El valor varía con la edad. Otro parámetro que yo podría tener es si mi paciente es un paciente con cultura de prevención, etcétera, y veo que hay un incremento del PSA en 0.75 nanogramos por mililitro al año, entonces a ese paciente también hay que hacerle un examen dígito rectal o hay que hacerle algunas otras pruebas, ¿no? De repente una ecografía transrectal para ver cómo está la próstata. Y la densidad otro signo clínico que se puede determinar, que me puede ayudar a discriminar a pacientes con cáncer a sospechar que un paciente tiene cáncer de próstata es la densidad del PSA, por ejemplo. Si la densidad de PSA es el volumen de la próstata con el valor del PSA del paciente. Si este es menos de 0.15 nanogramos por mililitro por centímetro cúbico, podría sospechar que ese paciente puede estar sufriendo de un cáncer de próstata. Pero no solamente el cáncer eleva el PSA, por si acaso, también las hiperplasias benignas de próstata, procesos inflamatorios, infecciosos o incluso traumas perineales. Hay otro valor que también me podría ayudar a sospechar en los pacientes si sufren o no sufren cáncer de próstata, es la relación entre el PSA libre y el PSA total. Si esta relación es entre el 10 al 15%, podría sospechar de cáncer de próstata, mientras si es mayor al 25%, es una hiperplasia benigna de próstata. El examen dígito rectal, obviamente, es un examen que solo me va a permitir palpar la lateral de la próstata. En este examen dígito rectal puedo encontrar nódulos, puedo encontrar una induración, puedo encontrar asimetría. Procedan a tocarse la punta de la nariz y más o menos esa es la consistencia de la próstata, de una próstata normal. Entonces, si yo encuentro nódulos o encuentro una induración o asimetrías y su PSA está elevado, ese paciente debería ir a una biopsia de próstata.
El examen dígito rectal no se recomienda rutinariamente, no es de rutina, pero nosotros, sobre todo en los sitios donde no hay una cultura de prevención, tanto el PSA como el examen dígito rectal son screening para detectar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen un valor predictivo positivo fuerte. Entonces, a todos los pacientes, generalmente en Latinoamérica se les hace examen dígito rectal más PSA, y ese es el screening o los exámenes preventivos para cáncer de próstata, para una detección temprana, entre comillas. En algunas consideraciones en cuanto a la elevación del PSA, el PSA mayor de 10 ya me debe de hacer sospechar que ese paciente puede tener metástasis, sobre todo óseas, ¿no? Existen cánceres de próstata que tienen un Gleason alto. El Gleason alto es el Gleason es el grado de diferenciación de las células prostáticas, malignas sobre todo, ¿no? Entonces, un Gleason alto está relacionado con un mal pronóstico, con un cáncer sumamente agresivo, pero se ha visto que estos pacientes que tienen Gleason alto muchas veces tienen un PSA poco elevado o casi nada elevado o en valores normales. Entonces, no nos confiemos que por tener un PSA normal no significa que no pueda tener un cáncer, sí puede tener un cáncer. O valores normales de PSA no significa que no tengan metástasis a distancia. Otro dato importante en estos pacientes es la elevación de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, ustedes saben que es una enzima que puede de ayudarnos a visualizar una destrucción ósea. Entonces, si yo tengo un paciente con elevación de fosfatasa alcalina, inmediatamente tengo que pedirle mínimo un survey óseo o una tomografía de columna, si la tengo disponible, o una gammagrafía ósea, que sería el gol estándar. Y finalmente, la anemia que es producto de del compromiso, ah, en muchos casos medular o la plaquetopenia. ¿En quién? La biopsia de próstata es el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, eso está claro. O sea, no hay cáncer que no se diagnostique, que no sea diagnosticado con biopsia, chicos, excepto el hepatocarcinoma, ya les he dicho, excepto el hepatocarcinoma. Todos los demás cánceres tienen que ser sometidos a biopsia. Pero como ustedes comprenderán, hay pacientes y pacientes. De repente yo tengo un paciente de 90 años, está postrado y no, pero el diagnóstico es con biopsia, sí o sí, sí o sí. Tampoco no. En la medicina nada es absoluto, chicos, nada es absoluto. Todo puede ser relativo a veces. Entonces, si yo tengo un paciente un adulto mayor de 90 años, fíjense todos esos parámetros que yo tengo evaluar para hacerle una biopsia. Que tengo una expectativa mayor de 10 años. Si es un paciente postrado, ¿valdrá la pena hacerle la biopsia? No, pues chicos, ¿no? No vamos. Pero si es un paciente independiente, que acude a su cita normalmente, no necesita ayuda, etcétera, en ese tipo de pacientes sí vale la pena hacerle una biopsia, porque la biopsia me va a dar datos importantes, ¿no? En primer lugar, el tipo histológico. Entonces, tengo que confirmar si ese paciente se corresponde con un adenocarcinoma o de repente, más extrañamente, tendrá un tumor neuroendocrino, un linfoma, etcétera.
Lo otro, si el PSA es, si yo tengo un PSA elevado por encima de la corte para la edad del paciente, de la corte se refiere a estos datos que les he dado, ¿no? Si digamos, mi paciente tiene 48 años y su PSA está en 6,5, obviamente tengo que hacerle una biopsia, pues porque no se corresponde. O le he hecho un examen o dígito rectal y he encontrado induraciones, nódulos, irregularidades en la superficie de la próstata, entonces tengo que hacerle una biopsia. O si hay un incremento del PSA mayor a 0,75 en un año, ¿no? Nanogramos por mililitro. Entonces, si yo tengo esos tipos de pacientes, tengo que someterlos a biopsia. La histología más común, como les dije, es adenocarcinoma, ¿no? Ustedes ven la proliferación de células, acá hay una proliferación de células, en todo el ribete prácticamente hay proliferación de células, y, y acá también obviamente hay un patrón de adenocarcinoma, ¿no? Los patrones celulares se miden con la escala de Gleason. El Gleason va del 1 al 5. Entonces, lo máximo es 10. Por encima del Gleason 8, por encima de Gleason 8, esos, ese tipo de células son muy agresivas, son muy agresivas. Una vez que he hecho el diagnóstico histológico y he confirmado la presencia, disculpe, de adenocarcinoma, ya hemos diagnosticado a nuestro paciente con cáncer, seguidamente le vamos a hacer el estadiaje, el estadiaje. El estadiaje se realiza con tomografía, con resonancia multiparamétrica de próstata, así es la solicitud, gammagrafía ósea y o PET-CT. La tomografía me va a dar un panorama amplio, pues, ¿no? De cómo están los órganos sólidos, pulmones, hígado, ganglios linfáticos, vísceras en general, y también cómo está la próstata, ¿no? La resonancia multiparamétrica es el estándar, es el gol estándar para visualizar próstata. Y esto sobre todo me permite definir si esa próstata es resecable o irresecable. Porque puede ser una enfermedad que ya ha infiltrado la vejiga, entonces no va a ser posible una cirugía. O ha infiltrado el recto y tampoco va a ser posible una cirugía. La gammagrafía ósea me ayuda a evaluar estructuras óseas y es el método más fiable para hacer un diagnóstico precoz de metástasis ósea. Y el PET-CT, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y que les he explicado al inicio. Fíjense acá, esta es una imagen de tomografía y miren la próstata, ¿no? Una próstata heterogénea que obviamente capta contraste, ¿no? Puedo hacer uso de incluso métodos de rayos X si es que no cuento con tomografías. Fíjense, este es un caso de un paciente de 89 años. En estas fotos previas, acá ustedes hay una ligera pérdida de la solución
hay una solución de continuidad a nivel del húmero y meses después, acá ya hay una fractura patológica en esa zona y obviamente al reducir esta fractura, se toma una biopsia y generalmente se descubre que es una metástasis por un adenocarcinoma de próstata. Muchas veces hay pacientes que debutan de esa manera, con fracturas patológicas se llaman. Como ya el hueso está afectado, es más susceptible a que se fracture. Esta es una gammagrafía ósea en la figura A que ustedes ven, y ustedes y las lesiones que ustedes ven en color oscuro se corresponden con lesiones blásticas. Miren, fíjense ahí en la calota, sobre todo en la columna torácica hay, en la columna lumbar hay, acá el húmero derecho hay, ¿no? Y es mucho más observable en la parte posterior, imagínense. Y al igual que esta es una resonancia donde ustedes pueden ver que hay un aplastamiento vertebral y hay fracturas y aplastamientos en diferentes vértebras. Entonces, son metástasis difusas producto de este cáncer de próstata. Es otra fractura patológica, producto de una metástasis en húmero por cáncer de próstata. Del mismo modo acá, ¿no? Metástasis osteoblásticas, ustedes ven, el aplastamiento de los cuerpos vertebrales, ¿no? Que incluso pueden producir síndromes de compresión medular, como en este caso. Fíjense, miren cómo están las vértebras, totalmente deformes, aplastadas, producto del compromiso a distancia de esta enfermedad. Esta es una resonancia, este es el modelo de un informe de una resonancia multiparamétrica de próstata. Fíjense, así se grafica la próstata, acá están las vesículas seminales y está topográficamente todo dividido en la próstata, como para estadiar. Y se corresponde con una clasificación que se denomina PIRAT. Que es un sistema de evaluación radiológica de imágenes de la próstata, ¿no? Y, va del PIRATS 1 al PIRATS 5, ¿no? Poco probable cuando es un PIRATS 1, la posibilidad es baja cuando es un PIRATS 2, PIRATS 3, la presencia de neoplasia clínicamente significativa es dudosa, PIRATS 4 es alta, entonces a partir del PIRATS 4 ya debería hacerle biopsias y obviamente si es un PIRATS 5, muy alta, ¿no? Entonces, así como hay un incremento en la prevalencia a partir de los 40, 41 años de las hiperplasias benignas de próstata, también hay un incremento en, en la frecuencia e incidencia de cáncer de próstata. El diagnóstico diferencial con prostatitis. Hay enfermedades infecciosas que pueden inflamar la próstata, cuadros de cistitis, infecciones urinarias, patologías de la vejiga, síndromes de dolor pélvico crónico que pueden afectar, pues,
a la vejiga. Ya chicos, descansamos unos 10 minutos para continuar, por favor, si no nos vamos a dormir todos.